Bueno, aquí estamos nuevamente, continuamos con el tema que hemos comenzado a conversar, ¿verdad? Que tenemos a este día. Para los que nos están acabando de sintonizar, para los que están ahorita entrando en materia, estamos hablando de Jesús como el buen pastor, que en los 500 años, 400 años antes de Jesús, hubieron gente, ¿verdad?, que Dios asignó para conducir a su pueblo, pero que lo desviaron del proyecto, del propósito de Dios, y gente que llevó al pueblo de Dios a la idolatría, lo llevó a mezclarse con los paganos, y Dios dio una promesa de que iba a enviar a un buen pastor, o que iba a enviar a un pastor para pastorear a su rebaño. Y cuando el Señor tipifica a un pastor, ¿verdad?, con un rebaño, tipifica es que el pastor tenía una función, un hombre o una persona que guiaba un rebaño de ovejas en la parte literal, ¿verdad? Es el que se encarga de cuidar ese rebaño, de estar pendiente, de conducirlo por lugares donde haya un buen pasto, de darle el alimento, de cuidar pues a ese rebaño. Entonces nos envía al Señor Jesús y Él se identifica como el buen pastor. En el libro de Juan, capítulo 10, a partir del 9, ¿verdad? Allí llega Jesús, está en un lugar donde está una gran multitud. Allí hay están escribas, están fariseos, están saduceos, está un pueblo también. Hay mucha gente en ese lugar, y Jesús se levanta y se presenta. Primero dice: yo soy la puerta. Ellos entendían lo que Jesús le estaba diciendo, porque ellos para ir a la presencia de Dios, ¿verdad?, tanto en el templo como en el arca o en el tabernáculo, para introducirse a la presencia de Dios había un lugar llamado la puerta, ¿verdad? Ya entonces, claro, ya ese era el único acceso que tenía la gente, las personas, a la presencia de Dios, para entrar a Dios, ¿verdad? Entonces Él se presenta y dice: yo soy la puerta. Y entonces todos aquellos, sabiendo y entendiendo, de repente para nosotros, para nuestra parte o nuestra mente occidental, una puerta cualquiera, pues no, pero para ellos sabían que lo que estaba diciendo Jesús es que Él era la entrada a Dios. Entonces algunos se alegraron, ¿verdad?, pero algunos se sintieron ofendidos, porque cómo este hombre iba a decir que él era el acceso a la puerta, a Dios, a la presencia de Dios, sí. Entonces Jesús se nos presenta allí, o se presenta, pastor, como el acceso a Dios. Así es. Claro, allí ejemplifica, ¿no? En el redil, el pastor cumplía la función de la puerta, ¿no? Y en ese tiempo se dice que el pastor dormía con las ovejas para cuidarla, claro, y protegerla. Ahora bien, en este redil el pastor cumplía la función de la puerta, y dice que permitía la entrada a las ovejas protegiéndolas, ¿verdad? Pero Jesús es nuestra puerta. Así es. ¿Hacia dónde? Hacia la salvación. Amén. Hacia la presencia del Señor. Eso es lo que dijo el Señor. Entonces, allí cuando el Señor les está diciendo eso: soy el Salvador. Así es. Y el que venga a mí, o el que llegue a mí, pues le voy a dar la salvación, ¿no? Así es. Entonces, allí vemos la función, vuelvo, como decía anteriormente, de lo que es el pastorado, y el modelo, ¿verdad?, que seguimos, fue presentado por Jesús. Así es. ¿Verdad? Se presenta como el pastor, y muestra la función del pastor a través del amor, ¿verdad?, a través del cuidado, a través del pasto, del alimento, que para nosotros hoy en día representa la palabra de Dios, ¿verdad?, y del pastor de los pastores. Y la función del pastor en este tiempo tiene mucho que ver con
la instrucción, el cuidado a las personas que hoy, ¿verdad?, acercamos a Cristo, porque no lo acercamos a nuestro ministerio, no lo acercamos a nosotros, a nuestro llamado, no. Lo acercamos a la puerta. Lo acercamos a la puerta que es Jesús, y a través de esa puerta el ser humano o la creación de Dios puede disfrutar de la salvación que representa esa puerta, que es Cristo Jesús. Entonces, el pastor de los pastores está allí, ¿verdad? Se presentó y hoy está allí esperando, vigente, como el gran pastor, ¿verdad? Que a través de él tenemos el alimento, tenemos la palabra, pero también tenemos la vida eterna, que solamente el pastor de los pastores puede dar. Así es, así es. Jesucristo se nos presenta o se presenta, ¿verdad?, en aquel momento, y se presenta en la actualidad como la puerta, como el único camino, la única opción. Era el único acceso. El único acceso. Era y es el único acceso para llegar a la salvación. Usted quiere tener la salvación, es Cristo Jesús. Y dice la palabra que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual encontremos salvación, sino en Jesucristo. El único intermediario entre Dios y el hombre es Jesús, más nada. No hay otro acceso. Y es un acceso que siempre está disponible. Así es. Ahora, y hay otra particularidad, pastor, que este acceso o esta puerta no tenemos nosotros que hacer ningún sacrificio. Nada. No tenemos que comprar nada, no tenemos que donar nada, no tenemos que despojarnos de nada, solamente entregar nuestro corazón. Por eso es que es muy importante, José, lo que es la palabra libertad. Así es. La palabra libre. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así es. Y no es solamente, no voy a decir con esto que voy a restarle importancia a la libertad espiritual. No. O sea, el Señor nos hizo libres espiritualmente, pero también nos hizo libres de pensamiento, de estilo de vida. Porque el seguir a Cristo no es una religión, no es un dogma, no es algo que el hombre creó. Fue Jesús que lo estableció. Y Él dijo, vengan a mí, los que estén cargados y trabajados. ¿Qué está diciendo allí? Vengan a mí como están. Así es. Entonces, con defectos o con todos los problemas, con todo las cargas, el lastre que pueda tener, el pecado que tenga, entonces vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese trabajado y cargado, José, tiene que ver con cualquier condición espiritual, mental, social, de posición económica, porque creemos muchas veces que tenemos dinero y tenemos a Dios a nuestro favor, porque tenemos dinero. De hecho, ¿no? en los tiempos de Jesús, ¿verdad? O en esos tiempos, por eso Jesús habla del hombre rico y de Lázaro, porque se pensaba que el que tenía posición económica para ese entonces ya era una persona que tenía el acceso a Dios, que estaba más cerca de Dios, que estaba más cerca, exacto, o que disfrutaba del reino de Dios. Así es, y por eso Dios le da esa parábola, Jesús le da esa parábola de Lázaro y el hombre rico. Así es. Entonces es muy importante eso, el poder, amigo que me escucha, y todos aquellos que puedan estar escuchando, el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Está allí. Y hay acceso libre a disfrutar de las promesas, ¿verdad? Porque él está allí y nos dio esa promesa que se va a cumplir, y tenemos la convicción plena de que vamos a disfrutar de las moradas, ¿verdad?, que ha preparado para nosotros. Amén. De que vamos a tener salvación y vida eterna por la eternidad, valga la redundancia, y eso lo creemos firmemente. Ahora, ¿quiénes disfrutarán? Porque esa es otra cosa. Muchas veces la religión ha enseñado o ha acercado la salvación para un grupo, ¿no? Y no es así. El Señor está accesible a todos aquellos que quieran llegar, a todos aquellos que quieran venir, a todos aquellos que con una decisión, ¿verdad?, puedan disfrutar y puedan aceptar el disfrute de esas promesas que el buen pastor, que el pastor de pastores, que nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, el único acceso, la única puerta hacia la salvación tiene para todos aquellos que se acerquen en cualquier condición,
En cualquier circunstancia, en cualquier momento de la vida, Cristo es el pastor y te ama y ha preparado lo mejor para tu vida. Amén, así es, así es. Jesús es el buen pastor. Así es. Y él, bueno, ahí dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cristo, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. También está acá una parte, ¿verdad?, donde dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esto es algo muy, muy, muy importante, ¿verdad? Ahora, el Señor aquí dice, yo conozco mis ovejas. O sea que hay ovejas que no son de Él, porque Él dice, yo conozco mis ovejas. Ahora, y mis ovejas me conocen, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí el Señor Jesús? No es que haya una exclusión, no es que el Señor esté excluyendo a unos de la otra, sino que verdaderamente cuando nosotros podemos entrar por esa puerta, nos dice el Señor que seremos salvos, ¿verdad? Y cuando aquí el Señor nos dice que Él es el buen pastor, conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen, es que verdaderamente cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nosotros entramos en Jesús, en la salvación, tenemos que tener una vida íntima con el Señor, conocerlo, y eso es día a día, ¿verdad? Yo ponía un ejemplo, él más adelante dice que sus ovejas oyen su voz y la conocen. Por ejemplo, para conocer la voz de alguien tiene que haber una relación, ¿me entiendes? Una cercanía, un convivir, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros nos conocemos y yo me puedo ir para otro lugar, usted se puede ir para otro lugar y usted toma el teléfono y me llama y nada más en la voz, buenos días, ¿qué fue, pastor? ¿Cómo está usted? Porque ya conoce, ahora, ¿por qué conozco la voz o por qué nos conocemos la voz? Porque hay un trato, hay una comunión, hay una cercanía, hay una amistad que se formó en el tiempo, ¿verdad? Pero con otra persona que de repente en una oportunidad se lo presentaron y lo llamó 20 años después o 5 años después, pastor, dígame quién es. Yo soy fulano, el que allá, y entonces uno trata como de rebobinar, ¿verdad? Claro. Porque no hay una cercanía. Sí, exacto. Entonces aquí el Señor nos dice que para que Él sea nuestro pastor, por eso que Él dice, ¿verdad?, mis ovejas. Entonces, para que nosotros seamos su rebaño o seamos sus ovejas, tiene que haber una comunión, tiene que haber una cercanía, una amistad, y eso se forma día a día. Claro, así es. ¿Verdad? Entonces, allí el Señor nos dice que debemos tener, para ser de su redil, debemos tener comunión con Él, o que debemos conocerlo. ¿Y cómo nosotros conocemos a Jesús, pastor? Teniendo esa comunión, desarrollando una comunión íntima. Por eso es muy importante. Y sirviéndole también. Uno ve, va a un lugar, ¿verdad?, donde hay un rebaño de ovejas, de un rebaño de vacas, de ganado, y hay una particularidad de aquella persona que las saca, las lleva, y les silba, y ese animal atienden al llamado. Entonces comienzan a irse al lugar que siempre están acostumbrados a caminar. O sea, y la comparación puede ser grotesca, porque, ¿no? Pero hay igual un rebaño de ovejas, el pastor les da una orden o las silba, y ellas automáticamente conocen esa manera de arengarlas o de arrearlas, por decirlo así, ¿no? De llevarlas hasta el lugar donde van a estar. Así es el Señor. Cuando el Señor es nuestro pastor, ¿verdad?, le conocemos cuando nos habla. Y como ovejas debemos dejarnos pastorear. Eso, porque hemos decidido dejarnos pastorear, y hemos desarrollado esa comunión con el Señor, ese apego, esa relación, y es allí donde yo puedo identificar fácilmente la voz de Dios. Cuando tengo relación, era lo que tú decías. Si yo llamo a alguien que tiene relación conmigo, ¿verdad?, va a escuchar mi voz y dice, este es el pastor. ¿Verdad? Porque conoce la voz. Por así, y camina, y estamos juntos, y vamos para allá. El recibo tiene que ver mucho con la aceptación. Entonces,
Asimismo, es el escuchar la voz de Dios, el escuchar a Jesús, ¿verdad? Sí. Saber que somos de Él porque nos sometemos a Él, porque le obedecemos, claro, porque hemos decidido seguirle, sí, ¿verdad? Como el dueño de nuestras vidas, y eso hace que nosotros pertenezcamos a Él, que nosotros seamos de Él. Sí. Y aquí cuando el Señor nos dice que escuchamos su voz, no solamente la podemos, porque verdaderamente Dios puede hablar y podemos escucharla, literalmente, sí, ¿verdad? Pero algunos que de repente todavía no están caminando con el Señor dirán, bueno, sí, pero ¿cómo ustedes saben si Dios le habla? ¿Cómo ustedes pueden escuchar la voz de Dios? Aquí el Señor dice, ¿verdad? Que cuando nosotros... Ahora, ¿qué es escuchar la voz de Jesús? ¿Qué es escuchar? Atender el llamado, ¿verdad? Atender lo que Él nos dice en su palabra, ¿verdad? Deslastrarnos de todo aquello que teníamos en el pasado, tantas cosas que nosotros hacíamos, que nos llevaban eran a la destrucción. Es verdaderamente decidir caminar con Jesús, tratar de hacer las cosas, ¿verdad?, para agradar a Dios, que verdaderamente como humanos siempre vamos a fallar, ¿verdad? Pero nosotros vamos y le oramos a Dios y nos arrepentimos y estamos allí pues en esa lucha, ¿no? Y aquí, como dice Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Entonces hay algo tremendo allí. ¿Cómo el Padre conoce a Jesús? Porque eternamente ha estado con Él, ¿verdad? Porque provino de Dios, Jesús, porque hay una relación, Ahora Jesús, ¿qué hizo Jesús? Jesús atendió un llamado, Jesús atendió, ¿verdad?, el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todos procedamos al arrepentimiento. Atendió el proyecto de Dios. Por eso, entonces, todos aquellos que escuchamos la voz de Dios es porque estamos, o que escuchamos la voz de Jesús, es porque estamos atendiendo el proyecto de Jesús. Por eso el principio del programa hablaba de que usted como pastor, ¿verdad? Hay muchos pastores que han atendido el llamado de Dios, ¿verdad? Que han atendido el proyecto de Dios, así como Jesús atendió, ¿verdad?, y ejecutó y va a ejecutar los otros dos proyectos grandes y poderosos, que es la venida de buscar a todos aquellos, ¿verdad?, a su iglesia. Cuando hablo a su iglesia es todo aquel que haya confesado a Jesús y que haya decidido caminar con Jesús. Así es, ¿verdad? Y el otro proyecto de venir a reinar las naciones de esta tierra por 1000 años. Entonces Jesús se adhirió o está adherido al proyecto de Dios, así como los hombres de Dios que ha levantado para estos tiempos, en los tiempos anteriores y los que vendrá y los que seguirá levantando, tienen que adherirse al proyecto de Jesús. Así es. Y de verdad que me llama mucho la atención eso, de lo que es la voz de Dios, porque muchas veces hemos enseñado o hemos aprendido, ¿no?, de que yo necesito para moverme o para hacer algo escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios. Cuando tú lo hablas, no está mal. Claro. Pero que Dios siempre está hablando. Sí, es que está el proyecto. Dios siempre está hablando. La palabra de Dios está allí. Yo siempre recuerdo este versículo que citaba ahora. Dice: venid a mí. Los que estén cansados. Venid a mí. Venid. Eso todos los días retumba en mi cabeza para bien. Venid a mí. Dios está hablando a través de ese llamado. Así es. Entonces a veces decimos, no, es que tengo que esperar que Dios me hable. Pero es que Dios te está hablando. Sí. Todos los días Dios te habla. Venid a mí. A través de sus promesas te habla. A través del llamado te habla. A través de la demanda que pone en tu corazón te habla. Así. Entonces Dios todos los días, su voz es audible para ti todos los días. En la palabra te está hablando constantemente. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto? Es que tú puedas recibir y atender el llamado que Dios te hace hoy. El llamado que Jesús todos los días nos está haciendo, de que vengamos a Él, ¿verdad? Y podamos vivir en reposo y en quietud, ¿verdad? Porque si estamos trabajados y cargados, ¿qué es estar trabajados y cargados? Es estar presionado, agobiado. Es estar agobiado ante las circunstancias, es estar cansado de las situaciones que podamos experimentar en esta tierra. Sí. Pero el Señor, a través
Y Él conoce esas situaciones, claro, porque si no, no nos llamara. Así es. ¿Ve? Pero Él conoce las situaciones y las circunstancias que vamos a tener en nuestra vida y nos dice, vení a mí. Es un llamado. Es un llamado, entonces Dios nos está hablando constantemente. Lo que hay es que ahora accionar. Ejecutar. Pero ¿dónde está el poder de la acción, José? Cuando yo tengo comunión con el Señor, claro, porque le conozco, así es, porque sé, ¿verdad?, que lo que Él tiene para mi vida, cómo habla, cómo obra, ¿verdad?, cómo trabaja a mi favor, ¿verdad? El Dios, el pastor que está allí siempre trayendo provisión y provisionando a mi vida lo que yo necesito. Así es, pastor, qué bueno. Entonces, ese es el escuchar la voz del Señor, de Jesús, atender al llamado que Dios nos ha hecho, que el Señor nos ha hecho, y por eso allí también dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿verdad? En ese momento, pues por supuesto, Él estaba hablando al pueblo judío, que Él había venido para ese pueblo, pero que había otras, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles eran las otras ovejas? Los paganos, los que estaban en idolatría, los que no conocían, el pueblo sin ley, los gentiles, y de allí venimos todos nosotros, ¿verdad? Entonces Jesús vino a ese proyecto a recuperar o a llevar o a conducir el pueblo de Dios o al pueblo judío, al pueblo de Israel por el camino de Dios, y a todos aquellos que no teníamos la ley, ¿verdad? Y bueno, ahorita imagínense, somos millones. Las otras ovejas eran los gentiles. Los gentiles, claro. Pero igual, esas promesas estaban para ellos. Claro. Sí, por supuesto. Aún vigente para ellos, claro, ¿verdad? Entonces, vino a salvar a gentiles y a judíos por igual, ¿verdad? Claro, exacto. Entonces, allí también se manifiesta eso, ¿verdad? De que Dios está al alcance. O sea, no podemos limitar tampoco a Dios a personas, ¿verdad? O alcance de lo que es el propósito de Dios. Dios vino a salvar al mundo. Dios vino a salvar, ¿verdad?, al que está perdido, al perdido. ¿Cuál es no la limitante, porque no podemos limitar a Dios? La condición es la decisión. Claro, así es. O sea, lo que te limita es la retención de la decisión que tú tengas que tomar. Entonces, si tú decides hoy abrirle el corazón a Cristo, atender el llamado, venir a Él, venir al Señor, venir a Cristo, al buen pastor, ya te hace parte de ese pastor de la salvación, que promete, de esa puerta que da acceso a la salvación y a la vida eterna. Entonces, es una decisión, José. Es una decisión de disfrutar de lo que Dios ha preparado para mí. Así es. Y bueno, allí el Señor Jesús se muestra como ese buen pastor que vino a recuperar o a salvar a su pueblo y a todos, ¿verdad? A los gentiles, que gentil significa pueblo sin ley, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo pueblo sin ley? Bueno, que no estábamos nosotros sujetos a la ley de Dios, los gentiles, los paganos, no caminaban pues en esa ley. Pero todo esto se expandió para la humanidad, la salvación. Así es. Ahora podemos nosotros a través de Jesús entrar en esa gran bendición, ser salvo a través de Jesucristo. Solamente el proyecto del Señor para estos tiempos, ¿verdad?, es salvar al mundo, salvar a la humanidad. Ese es el proyecto del Señor. Por eso envió a Jesucristo. Por eso hoy usted tiene la oportunidad, si usted todavía no ha aceptado al Señor, si usted todavía no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, de reconciliarse o de atender el llamado y de escuchar la voz del Señor, la voz del buen pastor. Y bueno, mi pastor, como todo tiene su final, ¿verdad? Hemos llegado pues al final del programa, que deberíamos de tomarnos unos minutos más, porque hay que hablar con producción ahí. Sí, hoy nos quitaron unos minutos del programa. Nos lo debe para la próxima, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, mi pastor, una reflexión para culminar, para cerrar el programa de hoy. Si quiero aprovechar y enviar palabras
de bendición a cada uno de nuestros pastores, ¿verdad? Oasis de vida en cada uno de los territorios donde Dios nos ha entregado, ¿verdad? Conjuntamente con sus esposas, con su familia, con sus hijos que ejercen esta labor pastoral, que ejercen este llamado, ¿verdad? Allá en La Urbina, en Los Cardones, en Santa Lucía, ¿verdad? Allá en Vitú y acá en Monay, pues Dios les bendiga grandemente. Y mi consejo a los pastores, ¿no? Es seguir el modelo. Seguir el modelo. Nuestro modelo es Jesús. No podemos inventar otra cosa. Claro, así es. Usted y yo como pastor, ¿verdad? No podemos inventar lo que ya está establecido. El Señor Jesús es nuestro modelo de pastorado en esta tierra. Y la garantía de que su llamado, de que el llamado que Dios le ha hecho sea eficiente y sea exitoso, es que usted lo ejecute bajo la dirección que Dios ha dado en su palabra para nosotros los pastores. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la sabiduría de guiar a la iglesia, de Jesús, que no es cualquier cosa, hacia el Señor, hacia Cristo. Y que nosotros dejemos, ¿verdad?, que el Señor nos gobierne a través de su palabra. Ahí está el éxito de su llamado, ahí está el éxito de lo que Dios le mandó a hacer en este tiempo, y que juntos nosotros podamos avanzar. Pastor, amigo que me está escuchando, porque yo doy este consejo, pero recibo mucho, claro, de alguien que también pueda aconsejarme, de otro pastor que pueda darme un consejo, lo recibo también con amor. Pero la garantía y mi mayor consejo para los pastores que en este tiempo están ejecutando ese llamado es que seamos como Jesús, es que nuestro modelo sea Jesús y que Dios nos ayude a seguir adelante. Y a los amigos que nos están escuchando, es que ustedes vengan al pastor de pastores, a nuestro Señor Jesucristo, y que puedas descansar, reposar en Él y disfrutar de la salvación y la vida eterna que tiene para tu vida. Excelente esta gran reflexión para cerrar este programa. Gracias, pastor, por acompañarnos hoy. Gracias por poder compartir, desarrollar este tema que sé que ha sido de bendición para esta ciudad, para todos aquellos que nos están sintonizando, que nos están viendo, y que es pues el Señor obrando en los corazones de cada quien. Que el Señor le bendiga y que siga avanzando en ese proyecto que Dios ha establecido en su vida, y no solamente a desarrollarlo, sino a extenderlo. Sé que tiene ese llamado a extender lo que Dios le ha entregado. Amén. Y bueno, mis hermanos, mis amigos, los que nos están viendo allí en sus hogares, en el lugar donde están, que tengan un día de mucho éxito, un día de bendición, una semana de muchas alegrías, y que sea el Señor obrando en sus vidas y ayudándolos, y el que esté en alguna circunstancia adversa pueda ir a el gran pastor, y sé que el Señor lo hará descansar. Muchas bendiciones, hasta el próximo martes, el Señor les bendiga.